que traiga los diezmos. ¿Por qué Dios establece eso? A veces atacamos que son pastores que se quieren enriquecer, son gente que quieren vivir de costilla de los demás, ¿verdad? Pero atacamos esta parte, en la parte de los hijos de Dios. Pero cuando nosotros nos damos cuenta verdaderamente para qué son los diezmos, por qué Dios estableció los diezmos, entonces nosotros podemos tener un panorama. Hay mucha gente que dice que los diezmos solamente era para la ley, que no es para este tiempo. Hay otra persona que dice que está bien, pero que nosotros no somos el pueblo de Israel. En la Biblia no podemos estudiar otra nación la cual entregó los diezmos, sino es el pueblo de Israel. Recuérdense que antes de que Cristo viniera a la tierra, la única nación que tenía al Dios verdadero era la nación de Israel. Y la nación en la cual, y la cultura en la cual se escribieron las escrituras fue con la nación de Israel. Entonces quiero decirle que no hay otra nación en la cual nosotros podamos estudiar el tema de los diezmos, sino es en la nación de Israel, para aquellas personas que también atacan hacia la parte de Israel. Lo primero que nosotros tenemos que ver es quién diezmó. Y la primera persona que trajo los diezmos fue Abraham. Y cuando Abraham diezmó, todavía no había nacido, ni siquiera había nacido, ni siquiera existía Moisés, ni tampoco se le había dado las tablas. La primera persona que diezmó fue Abraham, no existía ley. Entonces usted no me puede encerrar los diezmos a Abraham. ¿Y a quién le diezmó Abraham? Vamos al libro de Génesis, capítulo 14, verso 17 al 19. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Seba, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Selem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esto es una tipología de Jesús. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, una pregunta muy sutil que puede salir de aquí es: ¿quién enseñó a diezmar a Abraham? Todavía no lo sabemos. La Biblia no lo registra, pero Abraham diezmaba. Para mí, su amigo. ¿Quién era el amigo de Abraham? El Señor, el Eterno, el Shaddai, el Elohim, el que usted quiera llamarlo ahí, fue el que lo enseñó y le estableció a Abraham que diera los diezmos. Y dice que en Abraham diezmó Levi. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. La otra pregunta que surge aquí es: ¿para quién eran los diezmos? ¿Para quién eran los diezmos? Y está en Levítico capítulo 27, verso 30. ¿Para quién eran los diezmos? Levítico 27, 30. Aquí lo vemos. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Aquí dice que los diezmos son para el Señor, para el Eterno, el Rey Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios tenía que establecerle un principio a Israel, y si Dios de una vez le establecía ese principio, se los levitas no lo iban a tomar en cuenta. Pero como era Dios el que le estaba diciendo, y ellos eran obedientes, son obedientes a lo que el Señor le dice en su palabra, Dios le dice: tráeme los diezmos son míos. Yo hago la pregunta: ¿Dios necesitaba los diezmos? ¿Dios necesita los diezmos? No. ¿Por qué? Porque es el dueño del oro, de la plata, de la tierra y de su plenitud, de los ángeles, serafines, querubines, de todo lo que existe. Ahora, Dios lo que quería es establecer un principio, que ellos trajeran los diezmos. ¿Por qué? Porque habían personas, y para allá donde vamos, habían personas que iban a trabajar 100% dentro del templo. Habían personas, había una tribu, como la tribu de Levi, a la cual Dios no permitió que se le diera tierra, a la cual Dios no permitió que trabajara en el campo, como se le dieron a todas las 11 tribus, menos a esa.
Dios no permitió que a la tribu de Leví se le diera tierra? ¿Por qué Dios no permitió que a la tribu de Leví se le entregara tierra? Única y sencillamente porque Leví iba a estar dedicado a el servicio en el templo. Oiga algo, ellos iban a estar dedicados. Él le dijo, por eso es que dice que los diezmos, pero él le dice, su herencia seré yo. Y por eso es que Dios establece ofrenda, diezmo, no una cosa nada más. Dios establece ofrenda, diezmo, primicia, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque las personas que estaban trabajando en el templo, porque Dios no es extorsionador, porque Dios no es una persona arbitraria que te va a poner a hacer algo y no te va a recompensar por eso. Por eso es que también en Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que el apóstol Pedro en el capítulo 6 del libro de los Hechos dice, no nos toca a nosotros hacer este trabajo, sino nos toca es la lectura de la palabra, el estudio de la palabra y la oración. Porque hay gente que se dedica a esto, amado. Así como usted le paga al profesor de su hijo para que lo enseñe a leer y a escribir, así nosotros también tenemos que bendecir la obra del Señor de gente que está dedicada, trabajando sosegadamente en la obra del Señor. Oiga algo, amado, porque hay gente que ataca, pero no sabe por qué se atacan las cosas. Y hay muchos que atacan allí, pero no saben, sino lo que siguen es una línea. No sabe por qué Dios lo creó. Dios lo creó porque las personas que iban a trabajar en su tiempo, esto tiene un trabajo de un 100%. Esto tiene un trabajo de hacer visitas, restaurar a una persona, enseñarle los principios bíblicos, trabajar con la persona para que esa persona se restaure. Yo diezmo. Oiga, pero si usted va a preguntar si yo diezmo o no diezmo, yo diezmo. Porque yo no puedo enseñar algo que yo no crea. Si yo enseño algo y no lo hago, yo no estoy creyendo en lo que yo enseño. Yo diezmo, yo ofrendo, yo doy, porque es una bendición dar. Oiga, y a mí nadie, mire, usted puede sacar toda la teología que usted quiera, usted puede sacar toda la enseñanza que usted quiera. Usted no me va a hacer a mí a retroceder de lo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo no era nadie. Oiga, tiempos atrás, 22 años atrás, 23 años atrás, José Ramírez no era nadie. No era nadie. Entonces me levantan, me limpian, me sanan. Oiga, hermano, trabajan conmigo. ¿Cómo yo puedo ser egoísta para no dar lo que le pertenece a Dios? ¿Me explico? Entonces, oiga algo, amados. Ya vimos que los diezmos son del Señor y que el Señor se lo dio a quién. Se lo da a su pueblo. Se lo da a su pueblo. En el libro de Números 18, 27, 18, 21 al 24, ¿verdad? Dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Oiga eso. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Es estatuto perpetuo para vuestra descendiente y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad, he dado los diezmos de todo hijo de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por la cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo. Entonces, óigame, amado, Dios, sabiendo que ellos iban a trabajar un 100%, 11 tribus tenían tierra, iban a trabajar la tierra, iban a trabajar la economía, pero esa tribu, Dios le dijo, ellos no me le den nada, porque ellos van a trabajar en mi templo. Ellos van a estar allí 24/7, sirviendo en el templo. Ellos son los que van a estar en contacto. Oiga bien. Entonces, ¿por qué se ataca el diezmo?
No, porque pastores se enriquecieron. Usted no puede hacer un juicio si usted no ha escuchado la otra parte. Hay pastores que son empresarios, hay pastores que tienen empresas, que son hábiles para hacer negocios. Mucha gente está aquí pastoreando y sirviendo aquí al Señor, no porque no sabe hacer otra cosa. Hay profesionales que son médicos, que están aquí sirviendo al Señor, aquí dentro. Usted no puede hacer un juicio si usted primero no sabe, no conoce. ¿Me explico? Amado, por eso es que nosotros tenemos tanta gente que ataca allí, metiéndose en problemas que no se deben de meter. Hermano, no se deben de meter. Hay personas que son hábiles para hacer negocios. Hay personas que son pastores, pero fueron en su otro tiempo. Fueron personas que estudiaron administración de empresas. Saben cómo administrar el dinero. Porque si no, todo el que se metiera pastor, hermano, fuera próspero, fuera bendecido, fuera una persona, todo. Y no es así. ¿Cuántas iglesias no hay de hermanos que no tienen nada? Pastores que no tienen nada, que están pasando un momento difícil porque la gente todavía no sabe lo que es diezmar, la bendición de lo que trae eso, amados hermanos. Porque escúchenme, en Malaquías capítulo 3, verso 8 en adelante, que la persona dice, no, eso fue para aquella antigüedad, pero ahí salen unas cosas, en Malaquías 3:8, ahí salen unas cosas como, probadme en esto. No hay en otra parte en la Biblia donde Dios diga, pruébenme a ver si no lo voy a bendecir. Pruébenme a ver si no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Ahí sale otra palabra que dice, yo soy el Señor tu Dios y no cambio, soy el mismo, no cambio. ¿Me explico? Entonces hay personas que dicen que, no, eso quedó en la ley porque Jesucristo abolió eso. ¿Cuándo Jesucristo abolió eso? ¿Cuándo Jesucristo abolió eso? ¿Cuándo? Si no estás encerrado en el tiempo. Oiga, el primero que recibió los diezmos fue Melquisedec. Ahora búsqueme de qué tribu, de qué lugar venía Melquisedec. ¿Quién lo ordenó como sacerdote? ¿Hasta cuándo dura ese sacerdote? Porque la Biblia me dice que Melquisedec es sacerdote para siempre. Quiere decir que los diezmos serán para siempre. Mientras que haya obra en la tierra, mientras que haya una iglesia en la tierra, aleluya, los diezmos van a estar establecidos. Porque Dios no es extorsionador. Trabaje usted de gratis. Hay gente que ataca esto. Pero ellos no lo hacen. Trabaje usted de gratis, pues. No cobre por lo que usted haga, pues. A ver si usted va a mantener su familia. Es lo que yo digo. Son mis pensamientos. Es lo que yo entiendo por la palabra del Señor. Hágalo usted de gratis. Usted diga, no, mira, yo no puedo ser pesetero. Y jefe, desde hoy en adelante no me pague ni un céntimo. Desde hoy no me pague. Porque yo no puedo ser pesetero. Yo no voy con los dos extremos. Hay extremos, pero no estoy para hablar de los extremos. Estoy para hablar del diezmo en esta mañana. Y lo quiero hacer de una manera corta, precisa, sencilla y concisa. Allí quiero irme. Lucas capítulo 11, verso 42. Lucas 11, 42. Para irme ya, para aquellos que atacan el diezmo que Jesucristo, dicen ellos que Jesucristo atacó el diezmo en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 11, verso 42. Y vamos a ver qué dijo Jesús sobre este tema. Porque eso es otra cosa. Hay gente que todavía no ha escudriñado las Escrituras, no estudia la Biblia, pero opinan sobre la Biblia. ¡Wow! Eso está terrible. Lucas 11, 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario de hacer sin dejar aquello. Esto era necesario de hacer sin dejar aquello. Que era lo que le estaba diciendo al Señor, que no era nada más diezmar las cosas, que había que poner amor también al prójimo, que había que ser empático con los demás. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Pero no dijo, ustedes que diezman todo, dejen de diezmar y amen. No, dice que esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Amén, amado. Entonces, óigame, ahí hay uno. Vamos al libro de, ya estoy hablando en el Nuevo Testamento. Para aquellas personas que dicen que el Nuevo Testamento no habla de diezmo. Bueno, usted tiene que leer de nuevo otra vez su Biblia. Y perdóneme de ser jocoso, o de ser una persona
como lo estoy haciendo ahorita, pero es que yo he visto los ataques. He visto los ataques. He leído ataques de personas allí que ignoran sobre el mensaje de las Escrituras. En Hebreos 7:5 dice: ciertamente los que entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero el 8 dice: y aquí ciertamente reciben, está en un presente, no dice que recibieron, no dice que van a recibir, dice ciertamente reciben. Dice: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allá uno de quien se da testimonio de que vive. Uno de quien se da testimonio de que vive. Aquí hay uno que recibe los diezmos. Aquí hay quien recibe los diezmos, hombres mortales, pero allá hay uno que da testimonio de que vive. Oiga, eso es Jesucristo, amado. Oiga, eso es la palabra del Señor. En esto tenemos que estar atentos de que aquellas personas que diezman, oiga, ¿por qué usted diezma? Hay gente que dice: bueno, yo diezmo porque veo a los demás, porque el pastor diga que diezme. No, yo diezmo porque tengo que apoyar la obra de Dios en la tierra. Yo diezmo porque soy parte del cuerpo de Cristo. Yo ofrendo porque soy parte del cuerpo de Cristo. Yo doy porque Él da. Y si Él dio a su Hijo, oiga, porque Dios no demanda a nosotros lo que Él no hace. Si Él dio a su único Hijo para que usted y yo fuésemos salvos, si Él dio a su único Hijo, aleluya, para que usted y yo fuésemos salvos, ¿quién soy yo para no apoyar la obra del Señor? ¿Cómo usted cree la iglesia no se sostiene de dádivas del gobierno de turno o de la persona que esté gobernando en ese momento? No, la iglesia se sostiene por su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, que no es un lugar, no es un local. La gente tiende por llamar a la iglesia al local. La iglesia es usted, somos nosotros. ¿Sí me voy a entender? Entonces, por eso nosotros tenemos que bendecir la obra de Dios. Pastor, pero ¿qué tal? Porque es que en mi iglesia son muy bendecidos. ¿Quién era Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec era un rey. Melquisedec no era un mendigo. Melquisedec no era una persona que estaba necesitando que Abraham le diera los diezmos. Era un rey. Pero ese era Melquisedec. Pero ¿qué dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 6? Y Él nos constituyó reyes y sacerdotes. En su Biblia lo dice, la Reina Valera lo dice. Él nos constituyó reyes y sacerdotes, porque nosotros venimos de allí, porque el sacerdote de Melquisedec es el mismo sacerdote del sacerdocio de Cristo. Entonces, amados, nosotros somos reyes y sacerdotes, pero ¿por qué no lo somos en esencia? Oiga, porque nos falta todavía. Hay gente que lamentablemente es así. Hay gente que es analfabeta. Tenemos más versículos, pero no es hacernos guerra de versículos, es hacernos guerra de conciencia. De que usted pueda entender, amado, que la Biblia así lo registra, así lo habla. ¿Y por qué lo registra así? Porque Dios lo estableció así y punto. Yo no me he arruinado. No, porque es que se está enriqueciendo. Hay gente que habla allí, que critica y que ataca los diezmos y que ataca las ofrendas de la iglesia, pero ellos no diezman, pero ellos no ofrendan. ¿Ve? Entonces, es por ello. Entonces, ¿qué es lo que hace el diezmo? También me libera del espíritu de egoísmo. Del egoísmo, de que lo mío es mío, que eso me costó a mí, que yo me lo sudé. Me libera de eso. Eso hace el diezmo. Por eso es que debo diezmar. Por eso es que debo bendecir al cuerpo de Cristo. Por eso es que debo apoyar a la obra de Dios, porque Dios lo estableció en su palabra. Entonces, lamentablemente, nosotros muchas veces nos damos este tipo de explicaciones porque muchas veces tenemos miedo de que nos ataquen y que no nos ataquen. Y estoy dando ese tema hoy porque pasé toda la noche, aleluya, en este tema. Pasé toda la noche en este tema, meditando en este tema. No sé por qué, cada ratico se metía el tema, cada ratico se metía el tema.
Es voluntad de Dios que yo pueda dar este tema hoy. ¿Ven? Para que así podamos entender, no hacer una cosa por hacerla. Tengo que saber por qué la debo de hacer. Hay gente que dice, entonces yo no voy a ofrendar en la congregación donde yo estoy porque el pastor allí está bendecido. No, hermano, usted tiene que ofrendar y bendecir a la congregación que pagó el precio contigo, que te da el alimento, que te da la doctrina, que te dan el discipulado, que te visitan, que están pendientes de ti, que oran por ti, que te dan el alimento espiritual. Usted tiene que llevarlo ahí. Es imposible que yo coma en un establecimiento público, por no nombrar uno de aquí, en un establecimiento, y vaya a pagar en otro lado porque no me gusta ahí, sino que la comida ya es sabrosa, pero me gusta más el local que tiene el otro. No, hermano, usted tiene que pagar la factura donde usted comió, donde usted se benefició. ¿Usted me entiende, amado? No, pero entonces usted está cobrando por predicar. Yo no cobro por predicar. Yo no cobro por predicar. A nadie se le cobra por predicar. Yo, los diezmos están establecidos allí, eso no lo cobro yo, lo cobra el Señor. Peleé con Dios, conmigo no, yo solamente le comunico lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Solamente traigo a acotación lo que dice aquí. Pero usted no quiere dar su diezmo, no lo den, porque por eso tampoco se va para la obra de Dios. Hasta hoy Dios nosotros nos sustenta, nos bendice, nos provee, nos ayuda, oiga, y no todos los hermanos que están en la iglesia diezman. No todos los hermanos que están en la iglesia ofrendan. No todos los hermanos que están en la iglesia dan. Eso es mentira. Sería un mentiroso si yo le dijera el 100% de los hermanos en la iglesia diezman y ofrendan. No. Porque todavía traemos una estructura de aquí, de que yo gano poquito. Y la Biblia dice, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Porque no tengo mucho. La Biblia dice que de lo poco Él hace mucho. Y nos da un ejemplo Jesucristo. Deben ustedes de comer, Señor, pero ni que compremos todo el pan. Y le dijo Jesús, denme acá lo que tienen ahí, 2 panes y 3 pececillos. Dio gracias, porque el rey no tiene para eso. Me gusta mucho una expresión que también estaba ahí en el libro de David, el rey David. El rey David soltó esta expresión, nosotros no te damos nada. Wow, esto está terrible. Nosotros no te damos nada, sino que de lo que tú nos das, nosotros damos. Pero nosotros no te damos nada. Y algo que tenía David también, porque David fue ahí a presentar un sacrificio por una desobediencia que él hizo. Y algo que tenía David fue que el hombre le dijo, no, mi rey, ese terreno es tuyo, agárratelo, yo te lo doy. Y David le dijo, no, póngale precio, porque no daré nada al Señor, el Dios Todopoderoso, que no me cueste. No daré nada al Señor que no me cueste. Wow, esa es parte de agradecimiento. ¿Usted sabe por qué? Porque David lo que era un pastor de ovejas y ahora era el rey de Israel. Él sabía quién lo había honrado y quién lo había bendecido. Entonces, mi amado, hay que ser consciente y entender este tema. Los judíos no daban el 10% nada más. Para aquellos estudiosos, que yo sé que hay gente ahí que se van a meter estudiosa, los judíos daban varios diezmos, ¿sabes? Los judíos daban un diezmo para ayudar a las viudas y a los huérfanos y a las necesidades del templo. Los judíos daban un diezmo que eran para los sacerdotes. Los judíos daban 3 diezmos. Los judíos daban el 30%. No el 10%. Pero la gente con el 10 está pegando el grito al cielo, sabiendo que esto es una bendición, mi amado. Entendemos que esto es una bendición. Para mí diezmar es una bendición. Y lo hago desde que creí. Y cuando he escuchado otras voces, por eso que investigo, me meto y investigo sobre el tema. Y cuando he escuchado otras voces, digo, oye, como que es verdad. Y dejo de diezmar. Mire, cuando peor me va. Porque hay gente que no diezma, pero tienen gasto en la clínica, tienen gasto en las medicinas, tienen gasto que lo roban, tienen gasto. Lo que no se le va por un lado, se le va por otro. Con eso cerramos este tema. Yo le dije que no va a ser muy largo.
yo le dije que no va a ser muy intenso. Si usted quiere preguntar, déjenmelo en los comentarios, yo lo estaré respondiendo. Si usted quiere hablar conmigo, déjenmelo en los comentarios. Las personas que están por aquí pueden comunicarse al teléfono mío, entre breve lo vamos a estar dando. Oiga, amado, y ahí podemos hablar todo lo que usted quiera sobre lo que es el diezmo, la ofrenda, las primicias, todo ese tipo de cosas. Cuáles están hoy vigentes, cuáles no están vigentes por la palabra. ¿Ve? Lo podemos hablar tranquilamente. Pero yo no me voy a meter un estudio de 24 horas aquí para que usted siga con su posición. Yo no estoy hablando a personas que tengan una posición que digan que no. Yo le estoy hablando a personas que lo hacen, que sepan por qué lo hacen. Que sepan quién fue el que lo exige, por qué lo exige. Que sepan eso. Que sepan que no es el pastor. No, que el pastor lo que quiere es la plata de la gente. No, amado, eso no es nuestro horizonte. Eso no es nuestro objetivo. Como ministro del Señor hablo. No, es que usted pueda crecer y usted pueda ser bendecido por el eterno Rey, Dios Todopoderoso. Por Él, porque Él dice, probadme en esto. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros. Eso está en Malaquías capítulo 3. Y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunde. Practique lo primero. Entienda lo primero y después murmure todo lo que usted quiera. No, pero lo que pasa es que se lo roben. Ese no es problema suyo. Él va a pedir cuenta de su dinero. Y ahí está la parábola de los talentos. A uno le dio 5, le dio 10. A otro le dio 2, le dio 4. Y a otro le dio 1 y le dijo, si tú sabes, porque ese que le dio 1 lo llamó a él extorsionador. Le dijo, tú recoges donde no sembraste. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Un ladrón. Y el Señor le dijo, quítenle a él y déselo al que tiene más. Oiga, es tiempo de que nos volvamos a los principios de la palabra de Dios. Usted no lo quiere dar, no lo dé. Eso es suyo. Nadie se lo está robando. Porque yo no he encontrado todavía la persona que diga, hermano, me metí en la iglesia y me agarraron ahí a fuerza y me sacaron todos los reales y me robaron. Ahí nadie roba a nadie. Ahí el que da porque quiere dar. Ya. Que, como alguien que me vea por aquí, por estos medios, y me llame y me diga, mire, yo le quiero dar una ofrenda a usted, yo le estoy robando, yo le estoy sacando real. Señores, la Biblia dice que cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, sino como propuso aquí en el corazón dar, porque dar es una bendición. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos una mentalidad más de latina, que es más de pobreza, de miseria, de que me den, que me den, que me den, que me den. No, tú tienes que bendecir, tú tienes que dar. Y más la obra de Dios. ¿Cómo usted cree que se compran las cosas dentro de la iglesia? ¿Cómo usted cree que se compra un poder? ¿Cómo usted cree que se compra una consola? ¿Cómo usted cree que se compran los cables? ¿Cómo usted cree que se compran los micrófonos? Es porque nosotros, el cuerpo de Cristo, bendecimos y apoyamos la obra de Dios. ¿Cómo usted cree que se compran las sillas? ¿Cómo usted cree que se compran, hermano, las cosas que necesitamos para fluir como iglesia? ¿Cómo se compra una sede, un local? La gente tiene que dar, porque si no da usted, ¿cómo cree usted que uno lo hace? ¿Quién cree usted que uno tiene que hacerlo? Ir a salir a pedir. No, el pueblo de Dios tiene que suplir eso. Porque hay gente que tiene. No, que yo no tengo. Hay gente que tiene. En Efesios la gente decía que no tenía. Y cuando Pablo soltó un tema ya, la gente sacaron libros ocultistas. Y dice que la suma era excesiva. No quiero atacar a otras cosas aquí porque no es el tema. Pero, hermano, vamos a pegarnos a lo que dice la palabra. Usted lo ataca, está atacando a la palabra. Usted pelea contra esto, está peleando contra el que lo estableció en la palabra, que es el Dios Todopoderoso. Así terminamos el live en Facebook y entre breve para las oraciones, los hermanos que van a pedir las oraciones por la radio, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Si no antes, pedirle por favor, hermano, si usted va a escribir, va
envíelo al 0412-889-57